Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es 10 días para un niño menos desafiante, el programa innovador para superar el comportamiento difícil de su hijo y técnicas cálidas de crianza sin golpes, regaños ni enojo. Creo que este título definitivamente abordará los puntos débiles de muchos padres y maestros. Porque todos los niños tendrán comportamientos rebeldes hasta cierto punto cuando crezcan. Se niegan a obedecer la disciplina de los adultos y van en contra de los adultos. Si quieres que hagan algo, no lo harán. Si no les permites hacer si no lo hacen, insisten en hacerlo, les gusta desafiar su autoridad y paciencia, les gusta perder los estribos y emocionarse, y también les gusta ser tercos, gritar e incluso golpear y regañar a sus familiares. Groseramente. Estos comportamientos rebeldes pueden hundir a toda la familia en la ansiedad y la manía, haciendo que tanto los padres como los hijos se sientan muy mal, y las parejas también pueden pelear por la rebeldía de los hijos. Lo que es más grave es que estos comportamientos también pueden afectar el propio aprendizaje de los niños, su vida escolar, sus pasatiempos y sus relaciones interpersonales. Si no se corrige a tiempo, puede provocar defectos de carácter que perduren toda la vida. Como padre, es posible que haya intentado regañar, sermonear, castigar, golpear y regañar, pero estos métodos no funcionaron o solo fueron efectivos por un corto periodo de tiempo. Te cabreas a medias, pero el niño sigue igual. Por supuesto, también hay algunos padres budistas relativamente tranquilos que sienten que es entonces cuando sus hijos han entrado en un periodo rebelde, que es una etapa necesaria en su crecimiento y debe ser tolerada y superada. Pero este libro nos dice que ninguno de los dos enfoques es correcto. Cambiar el comportamiento rebelde de los niños no es tan simple como piensan los padres budistas, ni tan difícil como piensan esos padres particularmente ansiosos. Dado que se dice que la rebelión no es culpa del niño, también significa que si quieres cambiar a tus hijos, los padres deben empezar por cambiarse ellos mismos. El libro dice que siempre que adoptes una actitud tranquila, firme y sin control e insistas en utilizar la disciplina para controlar a tus hijos, podrás romper el círculo vicioso de la rebelión infantil. El autor de este libro, el Dr. Jeffrey Bernstein, es un experto en niños y familias de renombre internacional. Tiene casi 30 años de experiencia en asesoramiento psicológico en los Estados Unidos y ha ayudado a más de 2.000 familias con niños rebeldes a reconstruir las relaciones entre padres e hijos. También es autor de 5 libros superventas sobre paternidad y relaciones familiares, y un invitado frecuente en programas de televisión. Si pudiera resumir el objetivo del libro en una frase, sería: solo renunciando al control de sus hijos podrá obtener más control. Solo cuando ya no obligue a sus hijos a obedecer, sus hijos empezarán a escucharlos. Tú. Este libro tiene un total de 10 capítulos, cada capítulo completa un tema específico para capacitar a los padres y permitirles ser los entrenadores emocionales de sus hijos. Debido a limitaciones de espacio, he elegido 6 de los temas más universalmente aplicables para explicar, comprender las razones de la rebelión de los niños, comprender a sus hijos, aprender a ser un entrenador emocional, trascender las luchas de poder, fortalecer los cambios positivos de los niños y utilizar la disciplina. Restringir a los niños. El objetivo final es que recuperes la sensación de control sobre tu educación, para que tus hijos puedan crecer sanos y felices, y tu familia pueda ser más feliz y tranquila. Primera parte. Bien, hablemos primero del primer tema, que es entender las razones por las que los niños son rebeldes. Este es el primer paso para ayudarlos a salir del círculo rebelde. Muchos padres tienen el malentendido de que la rebelión es un problema por etapas. Mientras pasen esa etapa, sus hijos naturalmente se volverán maduros y sensatos, por lo tanto, lo que los padres deben hacer es soportarlo en silencio y esperar a que sus hijos pasen esa etapa. En realidad, esto es poner excusas para la rebelión del niño y, hasta cierto punto, también es evadir las propias responsabilidades educativas. El autor considera que no existe el llamado periodo rebelde para los niños. Los niños pueden tener conductas rebeldes en la niñez y la adolescencia. La rebelión no es producto de una etapa específica, sino que puede atravesar todo el proceso de crecimiento del niño. Algunas personas siguen mostrando una fuerte rebeldía e incluso antisocialidad incluso después de crecer, como consecuencia de que el comportamiento rebelde no se corrige a tiempo en la educación temprana. Entonces, ¿cuáles son las conductas rebeldes de los niños? Estos incluyen perder los estribos, responder mal, estar de mal humor, irracional, tener una actitud negativa hacia todo, negarse a hacer cualquier cosa que los adultos les pidan, no estar dispuesto a aceptar la disciplina de los adultos, tener a menudo disputas con otros niños o adultos, a menudo por culpa de él. Culpa a los demás por sus propios errores, a menudo gritando enojado: eres tan injusto conmigo. Nunca te preocupas por mí. Ante estas conductas rebeldes, los padres o se irritarán y gritarán junto con sus hijos, o se sentirán indefensos y caerán en la tristeza, la frustración y los problemas. El conflicto y la confrontación entre padres e hijos continúan aumentando y eventualmente causan pérdidas a ambas partes y la ruptura de la relación entre padres e hijos. Por supuesto, el grado de rebelión de cada niño es diferente y los motivos de la rebelión también son diferentes. Solo comprendiendo los motivos de la rebelión del niño será posible prescribir el medicamento adecuado. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que los niños son rebeldes?
Te he hecho una clasificación, buscando los motivos desde 3 aspectos: padres, hijos y partes externas. En primer lugar, la razón más importante son los padres. Sus errores en la educación y los métodos de comunicación provocan la imitación y la confrontación de los niños. Es posible que los padres deseen comprobar por sí mismos si tienen los siguientes problemas. Primero, hay gritos y palizas. El autor dice que nada es más probable que induzca un comportamiento rebelde en los niños que gritar y golpear. Hay un viejo dicho en China: si no pegas durante 3 días, irás a casa a descubrir las baldosas. Parece natural que los adultos peguen a sus hijos. Pero, de hecho, la esencia de golpear y regañar a un niño es que usted está expresando sus emociones hacia el niño y usando su poder para intimidarlo. El niño puede sucumbir temporalmente a usted debido a su débil fuerza, pero a la larga, esto fomentará su comportamiento rebelde y le está diciendo que esta es la manera de desahogar sus emociones. En el momento oportuno, imitarán tu ejemplo y te lo devolverán el doble. El segundo son las críticas, las burlas y las amenazas. Todos estos son estilos de lenguaje ofensivo y su característica común es negar los pensamientos, sentimientos y valores del niño, lo que dañará su autoestima. Se sentirán reprimidos, solos e indefensos y resentirán a sus padres. En tercer lugar, es regañar y sermonear. Es decirles a tus hijos una y otra vez algo que has dicho innumerables veces, y decirles siempre qué hacer, para que piensen que sus padres no confían en ellos y que no pueden controlar sus propias vidas. Se negarán a escucharte, se aburrirán de ti y se negarán a seguir tus instrucciones. La cuarta es quedarse en el pasado, por ejemplo, diciendo frecuentemente: ¿por qué siempre? La última vez que estuviste. Un buen método de comunicación debería ser discutir el asunto tal como está y no continuar con asuntos que ya han pasado. Repasar siempre viejas partituras también puede provocar comportamientos rebeldes en los niños. Quinto, induce a la culpa. Utilice la culpa para controlar a su hijo, como por ejemplo: ¿crees que esto es demasiado egoísta? ¿Crees que esto es correcto? Puede que esté bien decir esto de vez en cuando, pero si se lo preguntas con frecuencia, deja que tu hijo asuma la responsabilidad por sus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. Si se sienten culpables, es posible que gradualmente se alejen de usted y no les guste hablar con usted sobre sus verdaderos sentimientos. Algunos padres habitualmente negarán e ignorarán los sentimientos de sus hijos, les mentirán o castigarán a sus hijos de manera demasiado dura. Estos comportamientos harán que los niños se sientan resentidos con sus padres y sentirán que no reciben apoyo ni cuidado de sus padres. Sienten que sus padres no confían en ellos y, por tanto, desarrollan un comportamiento rebelde. Estas son las razones de los padres, pero también hay una razón importante de los niños, que es la inmadura capacidad de manejo emocional. Estos niños serán propensos a la sensibilidad, la impulsividad, el miedo y la ira. La expresión de estas emociones es el comportamiento rebelde que vemos. Por ello, el autor destaca que los padres deben ser buenos entrenadores emocionales de sus hijos. Por supuesto, además de los motivos de padres e hijos, no se pueden descartar algunos motivos externos, como el rechazo de los compañeros, el bajo rendimiento académico, la ansiedad por la propia apariencia, los conflictos entre hermanos, los golpes psicológicos de los demás, el acoso sexual, etc. Esperar. Todos estos son factores potenciales que desencadenan un comportamiento rebelde en los niños, y los padres deben prestar atención a la investigación. La segunda parte. Después de analizar los motivos del comportamiento rebelde, entenderemos que la rebelión infantil no es irrazonable, sino que las cosas pasan por una razón. Con esta base cognitiva, en la segunda parte hablemos de cómo entender a tu hijo. El autor dijo que la mejor manera para que los padres muestren amor a sus hijos es comprenderlos, lo cual es un requisito previo importante para ayudar a los niños a establecer un sentido de seguridad y valor. Sin embargo, muchos padres solo se centran en el comportamiento rebelde de sus hijos e ignoran las necesidades psicológicas internas de sus hijos. Los niños muchas veces se vuelven rebeldes porque se sienten incomprendidos. Por lo tanto, los padres deben demostrarles a sus hijos que los comprenden y que, incluso si no están de acuerdo con el desempeño de sus hijos, comprenden sus pensamientos y necesidades. Cuando un niño pierde el control emocional, es necesario hacerle sentir que todavía es amado y valioso, para que salga del modo de lucha o huida lo más rápido posible y se calme. La clave para comprender a su hijo es escuchar su voz y valorar sus opiniones. Hacerlo puede evitar que tanto usted como su hijo sean demasiado emocionales y hacer que la comunicación sea más fluida. El autor dijo: cuanto más escuche a su hijo y tenga una actitud comprensiva hacia él, más sentirá su amor y reconocimiento. De hecho, la rebelión del niño es solo un engaño. A veces, su hijo puede aullar, maldecir, dar portazos y usar un lenguaje cruel para desafiarlo, pero usted no debe concentrarse solo en estos comportamientos rebeldes externos, sino también en centrarse en las emociones del niño como el miedo, la frustración, la depresión y pérdida, y escuche con la mayor amabilidad. Cuando le muestra cariño y comprensión a su hijo no necesitará actuar rebeldemente para llamar su atención ni irritarlo deliberadamente para hacerlo sentir incómodo. El autor dijo que en el proceso de tratar con más de 2000 niños rebeldes en los últimos 20 años, descubrió que incluso los niños más rebeldes no negarán que aman a sus padres.
Incluso si maldicen a sus padres, los atacan, faltan a la escuela o rompen cosas, aún así admiten que aman a sus padres. A menudo decimos, viva la comprensión, el subtexto de esta frase es bueno entender, pero también es difícil de entender, hay muchos obstáculos en ella. Muchas veces, no es que los padres no estén dispuestos a comprender a sus hijos, sino que no pueden comprenderlos. El autor dijo que hay 10 trampas principales que llevan a los padres a malinterpretar a sus hijos. Escogeré las más importantes para usted. La primera es esperar que su hijo haga cosas para las cuales no está preparado. Usted puede tener altas expectativas para su hijo, esperando que sea más considerado, sensato, motivado y de buen comportamiento, y siempre utiliza las opiniones de otras personas. Niños, como motivación. Los niños, de hecho, cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento, y los padres deben respetar este ritmo. A veces los padres olvidan que es posible que sus hijos no sean tan maduros, sobreestiman sus capacidades y esperan que se comporten como adultos. De hecho, un niño normal puede ser obstinado, ruidoso, emocional e incapaz de concentrarse durante demasiado tiempo. Estos no son problemas, pero algunos padres tienen poca tolerancia y considerarán estos comportamientos normales como rebelión. La segunda trampa es sobreestimar el mal comportamiento ocasional del niño. Por ejemplo, si el niño no hace algo bien, usted piensa que el niño está deliberadamente yendo en su contra, en lugar de ponerse en su lugar y pensar por qué lo ha hecho. No se logró el objetivo, su petición. El autor dice que haga lo mejor que pueda, no reaccione con alboroto o pesimismo ante el mal comportamiento de su hijo y no crea que su hijo deba ser perfecto en todo momento. La tercera trampa es olvidar cuánto daño pueden causar a los niños la culpa y la crítica. Muchos padres saben que está mal golpear y regañar a sus hijos, pero cuando sus hijos los enojan, pueden perder la cabeza y utilizar varios métodos para abusar y castigar a sus hijos. Los niños rebeldes pueden parecer testarudos y testarudos por fuera, pero en realidad, también pueden estar muy heridos por dentro. La cuarta trampa es ignorar la eficacia de las acciones amorosas. Muchas veces, cuando los padres se enfrentan a un niño rebelde, pueden volverse locos y sentir que no importa cuánto disciplinan al niño, no funcionarán. Se olvidan de detenerse y abrazar o consolar a sus hijos con palabras amables y gentiles para brindarles cuidado, autoestima y seguridad. Solo así podremos salir del círculo vicioso de la rebelión de los niños y la culpa de los padres. El autor dijo, nunca he oído a un niño decir que lo aman demasiado. Los niños a menudo sienten que no son lo suficientemente amados. Por lo tanto, los padres deben continuar estableciendo confianza en sus hijos y responder con amor. El autor dice, cuanto más comprenda la inmadurez emocional y las limitaciones de su hijo, mejor podrá trabajar con él para resolver problemas en lugar de conflictos. Puede haber muchos pensamientos muy negativos en la mente de los padres que no tienen base en la realidad. Mira, piensa, este niño nunca ha hecho nada bueno, está arruinando esta familia, realmente hace que mi vida sea peor que la muerte. Los autores dicen que se trata de pensamientos tóxicos que nos impiden ver el bien en nuestros hijos rebeldes. Solo viendo más de las fortalezas de su hijo y siendo el primero en hacer cambios podrá crear un niño que no sea rebelde. La tercera parte. De lo que acabamos de hablar es de la importancia de comprender a los niños. La razón parece ser muy simple, pero ante un niño que te desobedece, es posible que aún no puedas evitar perder el control de tus emociones, y la manifestación más común son los gritos. Al niño. Los estudios han descubierto que incluso los padres más pacientes pueden perder los estribos y perder los estribos. Por eso, en la tercera parte hablaremos de este tema, llamado, aprender a ser un coach emocional al borde de la trampa de los gritos. Sí, gritar es una trampa que te atraerá a ella. Aunque después te culpes y sientas que es infantil desahogar tu ira contra un niño, simplemente no puedes controlarte en el momento de excitación emocional. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que muchas veces gritar parece funcionar, al menos temporalmente. Es posible que le hayas dicho algo agradable a tu hijo muchas veces, pero él no te escucha. Sin embargo, cuando ruges, el niño obedecerá inmediatamente. Entonces, cuando pierdes la paciencia, gritar puede ser la forma más rápida de resolver la pelea, que es su parte más tentadora. Pero el problema es que gritar es un método de rendimiento decreciente. Cuanto más grites, más inmune se volverá tu hijo a tus gritos. Pueden hacer oídos sordos, y hay que aumentar el volumen y la frecuencia hasta convertirse en un lunático aterrador, y entonces, ambas partes quedan atrapadas en un círculo vicioso. Entonces, fundamentalmente, gritar no cambiará el comportamiento de su hijo, solo obstaculizará lo que debe hacer. Algunos niños rebeldes incluso causan problemas deliberadamente, solo para atraer su atención, incluso si eso significa gritar, no importa. Además, los niños imitarán su comportamiento y le gritarán de la misma manera para liberar sus emociones. Quieres que tus hijos te respeten y te obedezcan, pero cuanto más gritas, más aprenden a rebelarse. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de manejarlo? Es muy sencillo, basta con comunicarse con sus hijos de forma tranquila, con gentileza y amabilidad. Se podría decir que cuando estoy extremadamente enojado, simplemente no puedo hacerlo. Entonces también podría decirle a su hijo, realmente me estoy volviendo loco ahora. Me ocuparé de este problema después de que me calme.
Luego, abandone rápidamente la escena del conflicto. Esto puede ayudarle a controlar sus emociones y evitar gritando gritó. Además, el autor también enumera muchas formas de evitar caer en la trampa de los gritos. Por ejemplo, conviértase en un oyente activo en lugar de sermonear a su hijo, use el humor para comunicarse, cálmese a través de la comprensión, recuerde que usted es quien tiene el control, aprenda a reconocer los signos de enojo y sepa cuando está a punto de enojarse. Recuérdese rápidamente que debe calmarse. También existen algunos métodos interesantes. Por ejemplo, imagínate participando en un reality show de televisión. ¿Gritarías frente a cientos de millones de espectadores en todo el país? O imagina que hay una persona importante a tu lado, no prestarás atención a tu imagen frente a él. Además, imagina mirar la escena frente a ti desde el techo y aléjate de la escena de manera apropiada. Todas estas son excelentes maneras de ayudarlo a controlar sus emociones. Cuando aprenda a controlar sus emociones, podrá convertirse en el entrenador emocional de su hijo. Cuarta parte. Después de hablar de control emocional, en la cuarta parte hablemos de más allá de la lucha por el poder. ¿Qué significa? Cuando tenemos conflictos verbales o colisiones de opiniones con nuestros hijos, de hecho, muchas veces no se trata de una cuestión de bien o mal, sino de una lucha entre las dos partes para ganar o perder, enfrentarse y poder. Con pérdidas para ambas partes. Por ejemplo, estipulas cuándo deben comer los niños, cuándo se acuestan, cuándo se levantan, o estipulas que los niños deben terminar sus tareas antes de jugar, cuántas verduras deben comer en cada comida, qué tipo de amigos deben hacer, qué tareas domésticas deben hacer, etc. Estas reglas pueden parecerle razonables y están diseñadas para ayudar a sus hijos a desarrollar buenos hábitos, pero pueden parecerles una forma de control. El niño puede decir, ¿no me dejes hacer nada de lo que quieres que haga? No lo haré. No siempre me digas qué hacer. Déjame en paz. Lo odio. Pero los padres sienten que deben apegarse a sus posiciones y principios y no deben ceder ni medio paso. Si cedes, el niño será ilegal. Verá, cuando las dos partes estaban en un punto muerto, las cosas cambiaron gradualmente, de una batalla del bien y del mal a una batalla de poder. Los padres sienten que sus hijos son desobedientes y los hijos quieren quitarles más control a sus padres, pero es obvio que los padres son los líderes de la familia. Cuando los niños pierden una lucha de poder, se sienten heridos y sus padres los aman menos. Muchas familias caen en la trampa de esas luchas de poder. El autor recuerda a los padres reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿a qué tendré miedo si dejo de controlar a mis hijos? ¿En qué pienso cuando estoy en una lucha de poder con mis hijos? ¿Qué pienso o siento normalmente cuando rechazo una elección que hace mi hijo? ¿Qué pensamientos pasan por mi cabeza cuando mi hijo es tan rebelde que no puedo mantener la calma? ¿Por qué a veces me aferro a las pequeñas cosas? Si lo piensa detenidamente, puede descubrir que cuando discute con su hijo, se siente amenazado por él, no quiere ser manipulado por él y no quiere que piensen que no tiene nada que hacer. Coraje o el derecho a hablar. A su vez, los niños tendrán muchos pensamientos similares, aunque sus capacidades de gestión emocional son inmaduras, no quieren ser restringidos y controlados y quieren tener más autonomía. Cuanto más reprimidos se sienten, más impotentes se sienten y más rebeldes se vuelven. Entonces, ¿cómo se puede ir más allá de la lucha por el poder? Hay muchos métodos enumerados en el libro, pero creo que 2 puntos son particularmente cruciales. Lo primero es cambiar de mentalidad. Cuando te enfrentas a un niño rebelde, no debes intentar controlarlo y obligarlo a escucharte, al contrario, debes aprender a empoderarlo. Es más probable que los niños te escuchen cuando expresas tus opiniones con calma, firmeza y no en un intento de controlar. Debes saber que al involucrarte en una lucha de poder emocional, te estás rebajando al mismo nivel emocional inmaduro que tu hijo. Incluso si ganas la lucha, perderás el respeto y la confianza de tu hijo en ti. Además, la coerción impedirá que los niños se den cuenta de sus propias responsabilidades. Si no necesitan asumir la responsabilidad de sus propias acciones, culparán a los demás de sus propios errores o infelicidad. Por el contrario, dejarse llevar, empoderarse adecuadamente y confiar plenamente en los niños les ayudará a aprender a asumir responsabilidades, a utilizar su cerebro para afrontar los problemas y a alcanzar la independencia antes. En segundo lugar, debemos aprender a pensar desde la perspectiva de los demás. Intenta pensarlo desde la perspectiva de un niño. Si fueras niño, ¿te gustaría que te preguntaran y te ordenaran? ¿O prefieres que los adultos hablen contigo y respeten tus opiniones? Además, las órdenes y amenazas de los adultos te hacen sentir incómodo, te irritan y te dan ganas de pelear. O piénselo desde otro ángulo: cuando el niño cumple 30 años, las cosas que obliga a su hijo a hacer siguen siendo realmente importantes. Comer 2 bocados menos de vegetales verdes, jugar unos minutos más y acostarse unos minutos tarde realmente tendrá un gran impacto negativo en el niño. Si la respuesta es no, entonces también podrías renunciar a tu perseverancia. La quinta parte. En las 4 partes anteriores, hablamos sobre comprender los motivos de la rebelión, comprender a sus hijos, aprender a controlar sus emociones y evitar las luchas de poder mediante métodos tranquilos, firmes y sin control.
Creo que mientras siga estos pasos, el comportamiento rebelde de su hijo se reducirá considerablemente y la relación entre usted y su hijo se volverá cada vez más estrecha. Sin embargo, esta no es una solución permanente, porque la actuación del niño puede repetirse, y si no tiene cuidado, puede rebotar. Por tanto, esto nos lleva al quinto paso, fortalecer los cambios positivos de los niños y consolidar los resultados anteriores. Hablando de eso, en primer lugar, debes darte cuenta del poder del refuerzo positivo. Ya sean jóvenes o mayores, todos buscamos la felicidad. Cuando tus hijos se portan bien, puedes darles una respuesta positiva con una sonrisa, un cumplido o un abrazo. Esta recompensa hará que los niños se sientan muy felices y fortalecerá sus cambios positivos. Si quieres que esos niños rebeldes sean mejores y estén más dispuestos a cooperar contigo, necesitas especialmente el poder del refuerzo positivo. El refuerzo positivo siempre está asociado con recompensas, incluidas recompensas verbales y recompensas materiales. A lo que debemos prestar atención es a no convertir las recompensas en sobornos o mimos. Por ejemplo, para evitar que el niño llore, se le da bocadillos con la esperanza de taparle la boca. No es una recompensa, pero es un soborno. Este enfoque no tendrá un efecto motivador positivo, pero puede hacer que el niño piense que mientras llore será recompensado. Esto puede estimular los deseos materiales del niño, y el niño constantemente le pedirá varias cosas, quejándose o llorando. El autor dijo que la mejor recompensa que los padres pueden dar a sus hijos es el elogio verbal. ¿Por qué? Porque los elogios verbales se pueden dar en cualquier momento y no cuestan ni un duro. Es más, elogiar es mucho más significativo para un niño que regalarle un juguete, una gran comida o un viaje a un parque de diversiones. No importa la edad que tenga un niño, siempre quiere escuchar a sus padres decir, estoy muy orgulloso de ti. Incluso como adultos, todavía anhelamos escuchar esas palabras de nuestros padres. Por lo tanto, los padres no deben ser tacaños con sus elogios, porque los elogios pueden hacer maravillas. Parte B. En la última parte, hablemos de cómo disciplinar a los niños. Como mencionamos antes cuando hablamos de renunciar a la lucha por el poder, los padres deben renunciar al control de sus hijos. Solo renunciando al control podrás obtener más control. Entonces, ¿por qué se dice aquí que se debe aplicar la disciplina para sujetar a los niños? Muchas familias pueden tener este conflicto de conceptos de crianza, una parte aboga por un ambiente familiar libre y relajado, mientras que la otra parte aboga por establecer reglas para los niños, establecer buenos hábitos y un sentido de las reglas desde una edad temprana. Después de todo, este mundo opera bajo las limitaciones de varias reglas, sin reglas, no hay cuadrados. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio entre reglas y laissez-faire, disciplina y libertad? Es verdaderamente un arte del equilibrio. La respuesta dada por el autor es utilizar disciplina que no produzca desesperación. Es decir, la disciplina es hacer que los niños sean mejores, no hacer que los niños se desesperen y tengan miedo. Esto es establecer reglas y los principios básicos de disciplina. Si se viola este propósito, se deberán realizar ajustes en cualquier momento. La disciplina siempre corresponde a consecuencias y castigos, porque sólo así la disciplina puede ser vinculante. Sin embargo, el autor nos recuerda que el castigo debe utilizarse con precaución. Dijo que muchos padres exigen arbitrariamente que sus hijos carguen con las consecuencias de su comportamiento, pero, en primer lugar, no están dispuestos a detenerse a pensar en las razones del comportamiento incorrecto de sus hijos. Soportar consecuencias pretende enseñar a los niños una lección profunda, pero el simple hecho de aceptar consecuencias no necesariamente les enseña a autoevaluarse, resolver problemas y controlarse a sí mismos. Los padres deben brindar orientación oportuna y útil y enfatizar la disciplina basada en el cuidado y la comprensión. Incluso si tiene que dejar que su hijo cargue con las consecuencias, debe mantener una actitud tranquila, firme y sin control, y utilizar la enseñanza en lugar de la coerción. Además, el autor también da algunas sugerencias. La primera es dar buen ejemplo. Una actitud dura no puede resolver problemas y conflictos, por lo que los propios padres no deben ser demasiado rígidos ni demasiado estrictos. Para los niños rebeldes, utilizar la gentileza para superarlos es la opción más correcta. La segunda es poner límites, pero no imponer demasiadas reglas. Tienes que asegurarte de que esta regla favorezca el crecimiento saludable de tus hijos y el desarrollo de buenos hábitos y buen carácter, de lo contrario, no es necesario insistir en ello. En tercer lugar, al formular reglas, los niños deben participar tanto como sea posible. Cuando los niños participan en el proceso de establecer reglas, es menos probable que las rompan y estarán más motivados para hacerlas cumplir. Además, hay que creer que los niños tendrán un fuerte sentido de las reglas y, a veces, les importa más seguirlas que los adultos. El cuarto es responder en privado. Si el niño infringe las reglas y tiene que soportar las consecuencias correspondientes, tenga cuidado de proteger la autoestima del niño y no lo avergüence en público, de lo contrario también hará que el niño se vuelva rebelde. Incluso cuando castigas a tu hijo y le pides que cargue con las consecuencias, debes decirle que todavía lo amas y que lo que no te gusta es su comportamiento, no él. Esto hará que los niños sean más valientes para afrontar sus errores. Finalmente, resumamos el contenido de este programa.
El objetivo de este libro es ayudarnos a comprender y cambiar el comportamiento rebelde de nuestros hijos de una manera nueva. La rebelión no es un problema gradual, sino que ocurre a lo largo de todo el proceso de crecimiento del niño, ocurre en todos los niños, por lo que es muy importante dominar los métodos correctos para afrontarlo. Ante el comportamiento rebelde de los niños, primero debemos comprender las razones de la rebelión del niño. Los padres siempre deben reflexionar sobre la forma en que se comunican con sus hijos, porque la principal razón del comportamiento rebelde de los niños se debe a problemas con los métodos educativos de los padres. Los padres deben comprender mejor a sus hijos y escuchar sus verdaderas necesidades internas, al mismo tiempo que deben comprender la falta de capacidad de gestión emocional de sus hijos. Evita gritar y chillar para no caer en la trampa de una lucha de poder con tu hijo. Elogie más a sus hijos y establezca reglas para ellos basadas en el cuidado y la comprensión, para que sus hijos puedan crecer sanamente en el camino correcto. Finalmente, lo que quiero decir es que la rebelión es parte del crecimiento de los niños, es una etapa necesaria para que establezcan autoconciencia, formen un sistema cognitivo y mejoren sus capacidades de manejo emocional. La rebelión no es culpa del niño. No están causando problemas sin razón, pero instintivamente luchan por sus propios derechos cuando son débiles. Ante la rebelión de los niños, los padres no necesitan estar demasiado ansiosos ni reaccionar exageradamente, sino más paciencia, más cuidado y más métodos. Además de lo que acabamos de mencionar, el libro también propone soluciones específicas basadas en el comportamiento rebelde de niños de diferentes edades. El libro también propone específicamente las contramedidas correspondientes para algunos comportamientos rebeldes con graves tendencias violentas. Debido a limitaciones de espacio, no se describirán en detalle aquí. Para aquellos que estén interesados, les recomiendo encarecidamente que lean el libro completo. Espero que a través de este libro puedan recuperar su confianza y coraje en la educación, dejar que sus hijos crezcan más sanos y felices y hacer que su familia sea más feliz y pacífica. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.